Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Por medio de la escritura nos deja muchísimos mensajes y hoy quiero compartir uno contigo que se encuentra en Salmos 133:1. Dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por medio de este mensaje, el Señor nos quería mostrar lo bueno y lo delicioso que es estar juntos como hermanos. Por esta pandemia no hemos podido reunirnos como iglesia en el templo. Sin embargo, gracias a estos medios podemos reunirnos de forma virtual, haciendo estos programas para mantener a la iglesia viva y creciendo constantemente. Además, podemos también disfrutar de diversos temas y compartir mucho más el mensaje, ya que al nosotros publicar estos videos, las personas, incluso que no se encuentran aquí en este país, pueden verlo y conocer de nuestro Señor Jesús. Así que quiero invitarte a compartir este video con todos tus conocidos, darle me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho. Así que quiero darte la bienvenida a este programa. Que el Señor te bendiga. Continuemos disfrutando de este culto. Las faenas terminadas con el nocturnal telón que de los celestes atrios ya descienden bendición. Viene el sábado glorioso de lo alto, el rico don. Depongamos toda carga, toda cuita, todo afán y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están en el sábado glorioso, el divino y vivo pan. Padre, tu favor concede, por la noche guárdanos, que sintamos tu presencia, con la luz despiértanos en el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. Cristo Rey omnipotente,
Señor, te damos gracias por permitirnos estar hoy en este culto. Permite que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vagué por un desierto, caminé sedienta y sin agua yo pasé. Sufrí por mí en medio de la nada, soñando con la fuente que curase mi ser. Desperté en otro lugar y a mis pies había un río como cristal. Dios escucha el clamor de quien se arrepiente de andar lejos de él. Dios no deja un hijo morir, de sed nos llena el vacío y nos lleva a un lugar mejor. Señor, apaga el pasado, no quiero separarme de tu lado, por favor. Yo sé que tú me amas sin condición, por eso busco siempre tu calor. Hoy no duermo más lejos de casa, porque en el desierto solamente sufrí. Dios escucha el clamor de quien se arrepiente de andar lejos de él. Dios no deja un hijo morir, de sed nos llena el vacío y nos lleva a un lugar mejor. Dios escucha el clamor de quien se arrepiente de andar lejos de él. Dios no deja un hijo morir, de sed nos llena el vacío y nos llevará a un lugar Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos pedirte permiso para hacerlo y al estudiar la unción de tu Santo Espíritu, que nos conceda sabiduría y concentración y que nos ayude para ser receptivos a tu mensaje. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a hablar sobre el ministerio final de Cristo en el santuario. Este tema lo vamos a trazar según la visión del profeta Daniel en el capítulo 7, los versículos 9 y 10, 13 y 14. Y vamos a complementar con el don profético, el espíritu profecía, en el libro
Cristo en su santuario. El capítulo número 9 lleva por título El ministerio final de Cristo en el santuario celestial. Quiero decirles que nuestra escritora Ellen White nos dice que la predicación de una fecha precisa para el juicio investigador en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. Esto quiere decir que Dios ordenó que se predicara la fecha de inicio del juicio investigador. Aunque nosotros no sabemos cuándo será el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra, ya conocemos cuál fue la fecha de inicio del juicio investigador. Ese juicio investigador es para expiar, para purificar, para limpiar los pecados de la raza humana. El profeta Daniel en su visión declara: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El versículo 9 y 10 nos dice que el profeta vio un anciano de día que se sentó en los tronos y los libros fueron abiertos. Tengo dos preguntas para ustedes. La primera es: ¿quién es el anciano de días? Y la segunda: ¿qué libros fueron abiertos? Dejemos que la Biblia nos conteste. El libro de Salmo, capítulo 90, versículo 2 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Quién es el anciano de día? El anciano de días es Dios. Muy bien, sigue diciendo la visión. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Entonces les pregunto: ¿quién es el Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días, donde los libros fueron abiertos y se le fue dado dominio, poder, para que todas las naciones le sirvieran, y su dominio es eterno? El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús se acerca ante Dios en el santuario celestial, los libros son abiertos e inicia el juicio investigador para purificar el santuario celestial y hacer la última expiación por los pecados del hombre. Nuestra escritora Ellen White nos complementa: es esta venida y no su segunda venida a la tierra la que la profecía predijo que ocurriría al fin de los 2300 días en 1844. Recuerden esta profecía: 2300 días, 1844, estos 2300 años se cumplieron en este año. Recuerden ustedes que Guillermo Miller predicaba que Cristo vendría en el año 1844, y en ese otoño hubo un gran chasco porque Cristo no vino. Pero Cristo no vino porque esa no era la fecha de su segunda venida. Recuerden que su segunda venida no tiene fecha, nadie sabe cuál es el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se estaba refiriendo a el inicio del juicio investigador. Desde el año 1844 inició el juicio investigador. El anciano de día se sentó, que es Dios, los libros fueron abiertos, Jesús se acercó para hacer la última obra intercesora, expiatoria por el hombre, para luego entonces culminar esa obra con su segunda venida. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre: cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios.
Observen un momento la lámina, el párrafo, porque nos da unos detalles interesantes. Aquí nos dice que Jesús, acompañado de los ángeles, entra en el lugar santísimo en la presencia de Dios, que es el anciano de días, y da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, que es cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por los pecados. Pero noten ustedes que es solamente por aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser salvos? ¿Quiénes tienen derecho a los beneficios? ¿A quiénes se les va a expiar los pecados en el juicio investigador? ¿Qué casos se van a considerar? ¿Será que es toda la raza humana o es un grupo selecto? Vamos a ver. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Noten ustedes que el juicio debe iniciar por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Entonces, el juicio investigador inició por la iglesia. Vamos a ver qué sigue diciendo el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjense ustedes que los muertos los vio el profeta Juan delante de Dios, grandes y pequeños. Y el apóstol Pedro declara que el juicio inicia por la casa de Dios. Además nos da este detalle: los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Entonces, ¿de cuántos libros estamos hablando? Si aquí nos está hablando en plural y nos está diciendo que otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, quiere decir entonces que plural son dos o más de dos. Sacaremos la conclusión que son dos libros más otro libro, que es el libro de la vida. ¿Cuáles son estos libros? Vamos a ver. ¿Cuál es el libro número 1? El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesús les dice a sus discípulos: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bien, vamos a ver qué sigue diciendo Filipenses 4:3. El apóstol Pablo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás coladores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ya sabemos cuál es el primer libro, el libro de la vida. El libro de Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. Y el libro de Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda en el cielo, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, vemos que el primer libro es el libro de la vida. El libro que está en el cielo es el libro del Cordero, el libro de la vida. El libro de la vida solamente contiene nombres cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Acabamos de leer. Entonces, en el libro de la vida están los nombres de aquellas personas que profesan ser hijos de Dios. El juicio investigador inicia por la casa de Dios, donde están registrados los nombres, los miembros que están a su vez inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿cuáles son los otros dos libros que se mencionan en el libro de Apocalipsis y que el profeta Daniel también vio en la visión? Veamos. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces,
hay un libro de memorias delante de Dios para los que temen a Jehová. Entonces los otros dos libros son los libros de las memorias. Vamos a ver qué sigue diciendo el libro de Salmos, capítulo 56, versículo número 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Pregunta el salmista. Mis huidas está hablando de acciones. Las acciones del salmista las ha contado Dios porque están escritas en su libro. Entonces hay un libro de las memorias donde están las obras buenas y las obras malas. No están mezcladas. Un libro donde están registrados todos los actos de bondad, todos los actos de obediencia de los hijos de Dios hacia Dios, y hay un libro donde están registradas todos los malos actos, todos los pecados, todas las desobediencias de nosotros hacia Dios. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces aquí vemos que Dios va a traer todos nuestros actos delante de Él, sean buenos o sean malos, sean públicos o sean secretos. Y el libro de Mateo 12, 36 y 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cristo Jesús nos está enseñando que por cada palabra también seremos juzgados. Por cada acto, por cada palabra daremos cuenta delante de Dios en el día del juicio. Entonces, en el libro de las memorias encontramos todos los actos, todos los pensamientos, todos los gestos, todas las palabras, sean buenas o sean malas, sean públicas o sean ocultas. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, de las mentes, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es Dios quien va a llevar a cabo este juicio. Es Dios quien lleva a cabo este juicio, donde se está examinando cuidadosamente lo que nosotros hemos hecho, sea bueno o sea malo. Todos aquellos que han decidido en algún momento ser hijos de Dios y pertenecer a su iglesia están siendo investigados. El libro de Isaías 65:6 dice: he aquí que esto está escrito delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Entonces, delante de Dios está escrito todo lo que nosotros hemos hecho. En repaso rápido, entonces vemos que en la visión de Daniel, el anciano de días, que es Dios, se sentó en su trono. Los libros fueron abiertos, que es el libro de la vida, donde están los nombres de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, que en algún momento fueron miembros de su iglesia, estén fallecidos o estén vivos. Y además de eso, dos libros más, que es el libro de las memorias, donde reposan todos los actos buenos y malos. Ahora, ¿cuál es la norma? Delante de un juicio siempre hay una norma. En nuestro país tenemos la constitución de nuestro país, y según esa regla se decide si el acusado es culpable o es inocente. ¿Cuál es la norma para el juicio que Dios está llevando a cabo? Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Aquí vemos que el fin de todas las cosas es temer a Dios y guardar sus mandamientos, su santa ley. Y Santiago nos dice que debemos andar como personas que han de ser juzgados por la ley de libertad. Cristo Jesús demostró que los 10 mandamientos, la ley de Dios, es santa y que es buena y que es perfecta, y por lo tanto Él demostró como ser humano en esta tierra que se puede cumplir la ley de Dios y se puede ser feliz a plenitud. Esta es la ley de libertad, y por esta ley nosotros seremos juzgados. Yo les pregunto, ¿hemos pecado?
¿Hemos violado la santa ley de Dios? ¿Hemos infringido sus 10 mandamientos? Seguramente la respuesta es sí. Yo he pecado y tú has pecado, pero aún hay esperanza para nosotros y la encontramos también en la palabra de Dios. Dios está en su juicio investigador, Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por aquellos que dicen ser: yo soy un seguidor de Cristo, yo soy un seguidor de Jesús, yo soy un miembro de la iglesia de Dios. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hemos pecado? Sí, hemos pecado. Pero ya que hemos pecado, tenemos un abogado que está dispuesto a interceder por nosotros, que quiere interceder por nosotros. Pero debemos profesar ser hijos de Él, aceptar su sacrificio en la cruz por nosotros, aceptar su ministerio por nosotros, su muerte por nosotros, para que Él pueda justificarnos. Y el libro de Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Cristo está en el santuario celestial, el verdadero santuario donde el plan de redención se ejecuta perfectamente y con la victoria garantizada para aquellos que decidan enlistarse en las filas de los seguidores de Cristo. Y el libro de Hebreos, capítulo número 7, versículo 25, nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense qué hermoso, qué interesante es saber que Jesús puede salvar por la eternidad, perpetuamente, para siempre, a aquellos que se acerquen a Dios, pero mediante Él, mediante Cristo Jesús, y Él vive para interceder por nosotros. No hay manera de llegar al juicio investigador delante de Dios sin Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús que podemos llegar al juicio investigador. Es a través de Cristo Jesús que podemos tener acceso al libro de la vida. Y es a través de Cristo Jesús que nuestros nombres están escritos y registrados en el cielo para salvación. Es a través de Cristo Jesús que en nuestras frentes se coloca la palabra perdonado, porque Cristo ha pagado nuestra deuda, pero debemos pertenecer al pueblo de Dios, debemos pertenecer a la iglesia de Dios, debemos ser hijos de Dios para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Recuerdan lo que se le dijo al apóstol Pedro? Lo que ates aquí será atado en el cielo, y lo que desates aquí será desatado en el cielo. Todos aquellos nombres que son registrados en la iglesia de Dios están registrados en la iglesia, están registrados en el cielo como la iglesia de Dios. Y esos nombres son los que van a ser basados en el juicio investigador y por los cuales Cristo está intercediendo. Porque hay otros nombres en los cuales no están allí escritos en ese libro y serán entonces tomados en cuenta en otro juicio, pero no juicio para salvación, sino juicio para condenación eterna. Fíjense lo que dice nuestra hermana Ellen White. Cuando alguien tenga en los libros de registros de pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memorias de Dios. ¿Qué les parece? Supongamos que yo soy adventista y que tengo 20 años en la iglesia. Supongamos que tengo 20 años trabajando en la iglesia, pero tengo un pecado que no confesé. Tengo un pecado acariciado, así sea solamente en mi mente. He codiciado, pero no lo admití y no lo confesé. Todas las cosas buenas que hice durante ese tiempo serán eliminadas. Todas sus buenas obras serán borradas del libro de las memorias. Y mi nombre será borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque hay un pecado que no confesé. Es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. Es necesario que nosotros pidamos perdón por cada pecado cometido, con nombre y apellido, para que se pueda declarar al lado de nuestro nombre, que está escrito en el libro de la vida, perdonado. De lo contrario, cuando se pase el registro en el libro de las obras malas y hay un pecado donde no ha sido confesado y no ha sido perdonado,
se borrará del libro de la vida mi nombre, se borrarán todas mis buenas obras, porque debo pagar por ese pecado no confesado. Soy culpable, pero si lo confieso ahora, ya Cristo está dispuesto a perdonarme, porque Cristo ha pagado la deuda. El libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 33 nos dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Recuerdan este pasaje? Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel y le dijo a Dios: Señor, no los borres, bórrame a mí. ¿Y qué le dijo Dios? No, al que cometió pecado, a este voy a borrar de mi libro, a ti no te voy a borrar. Es interesante saber que yo no puedo interceder por otro ser humano, ni otro ser humano puede interceder por mí. Yo soy el culpable de mis actos y yo soy el beneficiado si confieso mis pecados. El libro de Ezequiel 18:14 dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión que me prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Otro ejemplo bíblico donde se nos muestra que si un justo se aparta de su buen camino y comete un pecado y no lo confiesa, todas las cosas buenas han de ser eliminadas del libro de las memorias y debe pagar por ese pecado. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe reclamen la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en el libro del cielo, en los libros del cielo. Todos aquellos que se hayan arrepentido, todos aquellos que reclamen la sangre de Cristo, tienen derecho a la salvación, han sido declarados puros, santos, porque Cristo ha perdonado sus pecados y ha pagado el precio de su salvación. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios quiere borrar nuestros pecados, echarlos en el fondo del mar y no recordarse mal. Pero nosotros debemos ser obedientes y vivir de acuerdo a la exigencia del cielo. Nuestra hermana nos dice: si se pudiera descorrer el velo que separa el mundo del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras que se pronuncian cada día se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos se dejarían de realizar? Mi querido hermano, mi querido amigo, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, si nosotros pudiéramos ver cuando cometemos un pecado, cuando decimos una palabra ociosa, un comentario trivial, cuando tenemos un mal gesto, si nosotros pudiéramos ver cómo el ángel anota cada uno de esos actos y supiéramos que esos actos van a ser llevados delante de Dios, no pecaríamos más, dejaríamos de realizar estos pecados que estamos cometiendo. Yo le voy a hacer 6 preguntas que nos hace Elena de White. La primera es: ¿cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? Les pregunto, ¿cómo lo hemos empleado? El capital que Dios nos ha dado, que nos ha concedido, ¿cómo lo hemos empleado? ¿Ha sido para nosotros, para nuestros deseos egoístas, para nuestros planes, para nuestros proyectos, para nuestro beneficio? ¿O ha sido para beneficio de los demás, para nuestro prójimo, para honra y gloria de Dios? Segunda pregunta: ¿recibirá el Señor lo suyo con intereses? Lo que Dios nos ha confiado, ¿lo hemos multiplicado para honra y gloria de su nombre, en beneficio de nuestro prójimo? Tercera pregunta: ¿hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, nuestro corazón y nuestro cerebro para gloria de Dios y bendición del mundo? ¿Todas nuestras habilidades, facultades han sido perfeccionadas para Dios, para beneficio del mundo? ¿O solamente han sido para mi beneficio, para mis planes y proyectos egoístas? Cuarta pregunta: ¿cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? Todo lo que Dios nos ha encomendado que nosotros administremos, ¿cómo lo hemos empleado? ¿Ha sido para nosotros o ha sido para Dios? Quinta pregunta: ¿qué hemos hecho por Cristo en las personas de los pobres, los afligidos, los huérfanos y las viudas?
Hemos ayudado a los afligidos, a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos. ¿Los hemos estado ayudando? ¿Los estamos ayudando? ¿O solamente nos estamos enriqueciendo nosotros? ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? ¿Estamos dando buen testimonio de la buena noticia de salvación que hemos recibido? ¿Los demás están conociendo de Cristo a través de nosotros? El egoísmo escondido de los hombres aparece publicado en los libros del cielo. Nuestro egoísmo está registrado en los libros del cielo y por ello hemos de ser juzgados. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo. Si alguna vez tuviste la oportunidad de ayudar a una persona y no lo hiciste, también está registrado. Si en algún momento tuve la oportunidad de ayudar a un prójimo, a una viuda, a un huérfano, a un menesteroso y no lo hice, allí está registrado. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás el tiempo, los pensamientos y las energías que pertenecen a Cristo. ¿Cómo estamos empleando nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro templo? ¿Es para Dios? ¿O la mayoría de estos recursos que Dios nos ha confiado los hemos dado a Satanás? Todo eso está registrado en los libros. Dice nuestra hermana: tristes son las anotaciones que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser seguidores de Cristo están enfrascados en la adquisición de bienes mundanos o en el goce de los placeres terrenales. Son tristes las anotaciones que los ángeles están llevando al cielo, porque hay profesionales, personas inteligentes, personas que han entendido el Evangelio, capaces de dar, solamente están enfrascados en la adquisición de bienes mundanales o en los placeres de este mundo, pero siguen profesando ser hijos de Dios. Todo esto está anotado y de esto debemos dar cuenta. Yo quiero culminar con este versículo en Filipenses 2:12 que nos dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mi querido hermano, ¿cómo vamos a desperdiciar una salvación tan grande que Dios ha obrado? ¿Cómo hemos de desperdiciar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha comprado con un precio infinito? Debemos preocuparnos, debemos ocuparnos, debemos ser perseverantes, ser fervientes, ser determinados en nuestra salvación. Debemos ser interesados en nuestra salvación. Se está llevando a cabo un juicio investigador. La última oportunidad que tenemos es esta, de ser hijos de Dios y ser declarados perdonados y salvos. Pero solo lo podemos hacer a través de Cristo Jesús. Todos aquellos que dicen ser hijos de Dios y que forman parte de la iglesia de Dios tienen la oportunidad de compadecer ante Dios y tienen a Jesús como abogado, como intercesor. Tienen la oportunidad de ser salvos y ser declarados salvos, pero ellos deben ser parte del pueblo de Dios. El juicio inicia por la casa de Dios. Inició en el año 1844. ¿Cuándo culminará? No lo sabemos. ¿Cuándo pasará nuestro nombre, que pasa una sola vez delante de Dios? ¿Cuándo pasará delante de Dios? No lo sabemos tampoco. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. Necesitamos ser bautizados para pertenecer a la iglesia de Dios y que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y luego que pidamos perdón por todo lo que hemos hecho. No importa lo que hayamos hecho, sea lo que sea, pidamos perdón. Y Cristo quiere y puede perdonarnos para declararnos perdonados y extendernos su justicia para ofrecernos una eternidad. Querido Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te alabamos en esta hora porque tú eres bueno, tus misericordias para siempre. Gracias por el plan de salvación, por el plan de redención. Admitimos que hemos fallado, que hemos violado tu santa ley, que hemos pecado. Te pedimos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos para que nuestras obras sean como las del cielo, que sean obras buenas y que estas obras sean anotadas, para que así nuestro carácter pese cuando pase delante del juicio investigador. Querido Dios,
Ayúdanos para que nuestros nombres se mantengan inscritos en el libro de la vida. Obséquienos la vida eterna a través de Cristo Jesús, pero ayúdanos a permanecer de su lado. Bendice a cada oyente. Tú conoces su corazón, tú conoces sus debilidades e inclinaciones, pero también sus deseos. Ayúdalo para que Él pueda decidir por ti, entregar su vida a ti y tú lo puedas salvar. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.